Paola, usted ha seguido esculcando, leyendo con detalle y con una lupa la reforma tributaria que fue radicada ante el Congreso de la República y, por supuesto, uno de los temas también insignia, bandera del gobierno de Gustavo Petro, presidente, pues es el tema ambiental, toda esa transición energética de ser Colombia potencia mundial de la vida, y por eso esos impuestos llamados impuestos ambientales pues van a tener un papel protagónico en la discusión en el Congreso de la República. ¿Usted qué encontró en ese articulado? Sí, mire, Andrea, vamos entonces a revisar los artículos o el capítulo mejor de los impuestos ambientales. Esto es muy importante, Andrea, porque en el marco de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, pues siempre se habló del tema de combatir el cambio climático, de tomar medidas, de tomar acciones para enfrentarlo, para mitigar también todas las consecuencias del cambio climático y, por supuesto, entonces dentro de la reforma tributaria, que ahora se convierta en el proyecto más importante de este gobierno, por lo menos durante este semestre, incluyeron un pedazo grande frente al tema ambiental. Lo primero y más importante que hay que decir, pues tiene que ver con el impuesto nacional al carbono, en donde se incluyen algunos combustibles fósiles como carbón, ACPM, queroseno, gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural, que van a tener unas tarifas importantes dentro de esta propuesta, o que tienen unas tarifas importantes dentro de esta reforma tributaria, pero también se habla de cobrar un impuesto a las exportaciones de petróleo, oro y carbón. Ayer el ex senador Luis Fernando Velasco nos explicaba que ese impuesto que se va a cobrar a las exportaciones, que es del 10% en el caso del petróleo o de la gasolina, es desde un monto específico en el que se cotice el crudo a nivel internacional. Y hay otro punto bien importante, que es el impuesto nacional sobre plásticos de un solo uso, utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Tal vez en este punto puede generarse una polémica, ya vamos a hablar con Acoplásticos, porque pues hay muchos alimentos que se empacan en estos plásticos de un solo uso, o simplemente el producto que es fabricado con plástico de un solo uso es también muy utilizado por las clases medias y por las clases vulnerables en Colombia. Entonces puede que también en ese sentido se afecte el bolsillo de todos los ciudadanos. Pero empecemos con un panorama general frente a este tema de los impuestos ambientales. Bien. Con Henry Amorocho. Él es profesor de Hacienda Pública y Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Está con nosotros aquí en Sigue la W para ayudarnos a entender un poco más sobre estos impuestos. Profesor, bienvenido, gracias por estar aquí. Y bueno, ¿qué nos puede usted decir frente a este capítulo de impuestos ambientales de la reforma tributaria? Muchísimas gracias a toda la mesa de trabajo de la W. Los impuestos ambientales es una medida de tributación que ya se viene aplicando en el país, y desde luego tienen, en el caso del carbono, sí, en el caso del carbono tienen una notación que viene desde el año 2016. Alguna parte de la doctrina ha llamado esto como impuestos que tienen una justificación extrafiscal, porque tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, que está dentro de un principio constitucional de velar por el desarrollo sustentable y el desarrollo de la sostenibilidad ambiental. Entonces, por ese sentido se justifican, y porque desde luego van contribuyendo con la salud ambiental del planeta. En ese sentido, eh, en el discurso y la ideología que el nuevo presidente trata en el momento, dice que va a estar más comprometido con una economía no de tipo extractivista, sino una economía que privilegie el aumento de producción en otros sectores alternativos. Él los coloca en la industria, en la agricultura, en la agroindustria, pero también en las energías alternativas. Entonces,
quizás los impuestos que ahorita en el muy buen resumen que se estaba desarrollando encuentran de esa manera justificado el caso que la verdad muy poco antes nos habíamos familiarizado con esto en campaña, pero llega ahorita con el proyecto de reforma tributaria que, como el presidente lo dijo, y no tanto el presidente, el ministro de Hacienda se iba a radicar el 8 de agosto y el 8 de agosto se radicó. Y cabe decir que ahí están los impuestos no solamente a las exportaciones de petróleo, sino a las exportaciones de carbón y de oro, que todos son de la parte extractivista. Se prevé que de acuerdo con la parte ideológica del presidente y desde luego con el mismo discurso del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, estos impuestos y esta decisión de colocar a consideración del Congreso ello deba estar en total congruencia con lo que el presidente sostenía en campaña de ir básicamente generando un método en que se fuera ya mermando un poco la economía extractivista y se diera el paso a otras partes. Eso ahí. Y por el otro lado, en el caso de los impuestos saludables, también él de alguna manera en el discurso lo dijo, pero lo importante de todo esto es que la justificación de la reforma tributaria en todo el país, y todos los conocen, se debe básicamente a que hay una justificación muy de fondo, y es que hay un amplio déficit fiscal que está llegando al 5,8% del PIB en el marco fiscal de mediano plazo, Sí, que profesor. es una cifra cercana a los 62 billones de pesos, y de esa manera queda justificado estos impuestos, donde están no solamente estos, sino dejo el último, el impuesto a los plásticos, que ya también estaremos hablando. Sí, profesor, hay dos temas interesantes que usted menciona y que me gustaría profundizar, pero quiero preguntarle antes por en ese capítulo, en ese artículo de los impuestos, del impuesto nacional al carbono, pues ya lo mencionábamos, están impuestos a combustibles fósiles como el carbón, el ACPM, el queroseno, la gasolina, el gas licuado, el gas natural. En caso o si se aprueban unos impuestos adicionales para estos combustibles fósiles, se subiría el precio para los colombianos que, pues, por ejemplo, en sus casas utilizan gas natural doméstico, o para quienes todavía usan gas licuado de petróleo, o para los sencillos, sin irnos tan lejos, los conductores que todos los días pues están usando la gasolina también para sus carros. Sí, la respuesta inmediata que hay que dar a una pregunta así dirigida es que indiscutiblemente, como está dada la práctica en Colombia, incrementaría los precios, porque en el país se ha tomado la competitividad únicamente por la vía de los costos, y la verdad, pensar en otras partes como la tecnología, como evaluar un poco los costos financieros y otras partes, como que ha sido de poco estudio. Entonces, desde luego, por lo que se da la práctica en Colombia, cualquier impuesto de estos, tiene usted toda la razón, se reflejaría en el aumento en el precio de acuerdo a cómo se dan las cosas en Colombia. En Colombia se coloca el impuesto, sí, y definitivamente termina siendo trasladado al consumidor, y de esa manera sube el precio de los bienes. Desde luego, claro que subiría el precio de los bienes, y desde luego subiría el precio también de los combustibles, que en el momento sería un detonante bastante importante, pero desde luego esto tendría que ser contrarrestado con una política pública del programa de gobierno y del plan de desarrollo que tendría que presentar el presidente Petro, totalmente
concomitante con el aumento de la producción nacional en esos otros sectores alternativos. Claro que sí, esta tributación desde luego sería básicamente para el 2023, año en el que también ya deben estar tomándose políticas públicas y direccionamientos a aumentar la producción, porque así las cosas, como si usted lo ve en este momento, indiscutiblemente se produciría un aumento de precios. Sí, pero eso, los precios, la mejor manera de controlarlos es produciendo y produciendo con competitividad, no solamente pensando en costos como los impuestos y otro tipo de cosas. Además que esto debe ir muy correlativo con una mejor labor de la Junta Directiva del Banco de la República de controlar los costos financieros del país, porque por ahí se está produciendo un problema muy fuerte que es el aumento de la tasa de interés. Muy buena pregunta y yo la contestaría de esa manera. Pero bueno, profesor, en el pasado hemos visto cómo también dentro de reformas tributarias pues incluyen impuestos ambientales. Siempre se incluye un capítulo importante para este tipo de impuestos, pero los efectos ya se han analizado, se han estudiado. De pronto ustedes en la academia han podido saber cómo ha impactado ese tema de los impuestos. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, el impuesto a las bolsas que empezaron a cobrar en todos los supermercados, que pues sí hubo un recaudo importante, pero funcionó como tal el tener un mayor recaudo o el disminuir el consumo de bolsas, porque las personas incluso decían, necesito la bolsa, la voy a pagar y no me importa si vale más o lo que sea que me estén cobrando, y entonces no afecta directamente al ambiente, al medio ambiente, pero sí logra un importante recaudo. ¿Cómo analizar eso? Sí, le quiero comentar algo. ¿Hablo con Paola? Bueno, quiero comentarle algo. Esta reforma tributaria viene siendo producto de un estudio que incluso comienza en la administración pasada, ¿sí? De un informe que rindió una comisión de tipo tributario que se nombró como comisión asesora. Produjo un informe y básicamente todo lo que está acá, en su mayor parte, es producto de recomendaciones de esa situación de tipo tributario. Es que en la parte fiscal creo yo que es la que más planificada se tiene, porque el déficit fiscal ha sido permanente, pero ha sido creciente. Se metió la pandemia y la pandemia aumentó el gasto público, aumentó el endeudamiento externo, eso generó inflación, aumentó el déficit fiscal y desde luego justificó la reforma tributaria. Entonces, la mayor parte de estos impuestos vienen estudiados desde la Comisión de Ordenamiento Tributario del gobierno pasado, que el ministro Campos retoma y la aplica en muchas partes de ellas, entre ellas los impuestos de carácter ambiental y de carácter saludable. Cabe agregar que en el último debate del año pasado de la, de la reforma de José Manuel Restrepo, el impuesto de bebidas azucaradas no pasó, ni en el de Santos pasó. Y como le digo, el impuesto de carácter ambiental viene desde Santos, viene desde el año 2016. Entonces es una ruta que está planificada desde hace rato y lo único es que ahora se encuentra con una justificación, que es que se requiere financiar desde luego al Estado, porque le digo y le anuncio algo: la ley 225 de 2021, que fue la ley de reforma tributaria, no le permite por regla fiscal endeudarse al gobierno actual para el año entrante. Entonces le toca hacer impajaritablemente reforma tributaria. Pero de acuerdo con la pregunta, claro que sí, estos impuestos ya vienen operando. En el caso del impuesto al carbono, le voy a contar algo: se crea en el 2016 y es con el objetivo de desincentivar el consumo de combustibles
fósiles, corregir las externalidades en términos de emisiones de carbono y asignar de manera eficiente recursos hacia actividades que emitan menos gases de efecto invernadero. Sí, de acuerdo con lo que se viene dando en los convenios internacionales, especialmente con el Acuerdo de París. Entonces, se estableció en ese entonces un valor de 17.660 pesos por tonelada y hay un recaudo de 334.000 millones de pesos, que es un recaudo importante. Para mí, desde luego, aquí lo fuerte, y ese punto sí creo que debe dejarse en consideración, Sí. es que se verán incrementados hasta el 70% para este impuesto, ya que se ajustará la tarifa en cada 1 de febrero de aquí hasta que se termine este periodo, para pasar de una VT a 3 VT. Las VT valen 38.000 pesos cada una. Entonces, la verdad, en ese punto tiene toda la razón en la formulación de su pregunta. Eso indiscutiblemente va a producir un efecto grande en el precio y quizás pueda producir en su momento, si esto no es catalizado con más producción y más productividad en el país, un aumento de precios. Tiene toda la razón. Una última pregunta, profesor, y es que, bueno, el gobierno no ha sido muy claro en explicar o en decir a dónde se van a ir esos recursos que se recauden con la reforma tributaria. Pues por lo menos no específicamente qué recurso va para qué lado. Específicamente en el tema de impuestos ambientales, ¿qué se sabe frente con qué harían con esa plata, para qué financiarían? Y si usted de pronto tiene una opinión de qué se debe hacer, si debería tener estos impuestos una destinación específica. Mire, estoy absolutamente de acuerdo con la orientación de la pregunta. Si algo hay que criticar de las anteriores 2 administraciones o 3, es que estos impuestos de carácter ambientales que comenzaron con destinación específica fueron según dicen los estudios de la Contraloría, fueron orientados para otras cosas y ese no es el objeto. Esos impuestos, por característica lógica, no pueden hacer unidad de caja. Esos impuestos tienen que ser impuestos para compensar los efectos negativos de las externalidades que causa el mismo mal manejo que ha tenido, desde luego, el descuido de una política ambiental en Colombia. Entonces, hay que buscar la manera, y le cuento que la Contraloría General de la República ha tenido estudios en estos últimos años donde ha dicho qué ha pasado con los recaudos del impuesto al carbono que no han estado utilizados en esto. Claro que sí, en ese punto, en el debate del Congreso se debe insistir mucho. Si bien es importante el impuesto a los plásticos, como usted lo decía, y le digo una cosa, me acuerdo de algo, uno va a hacer mercado y para toda la audiencia es normal cuando uno le dicen y lo quiere con bolsa y sin bolsa, y uno con ese montón de mercado que tiene que decir con bolsa, entonces le cobran a uno el dinero y desde luego ahí no hay preocupación por el productor, porque el productor le pasa a uno y ¿cuánto le vale? Le vale 100, le vale 300, le vale algo, lo termina pagando uno. Pero lo importante es que el objeto que tenga eso, que en este caso va con los parámetros del Acuerdo de París, se vean utilizados en ese propósito final, que es mejorar el medio ambiente y no coger los productos de los impuestos al carbono, de los impuestos al medio ambiente, para dedicarlos como una unidad de caja, porque siempre ese va a ser el riesgo en un país que tiene un alto déficit fiscal como el que hoy tenemos. Indiscutiblemente hay que colocarle ojo visor al control de la destinación específica de estos recursos, porque si estos recursos van a tener, en el caso del impuesto de plásticos, que es un nuevo impuesto, deberían crearse con una destinación específica para lograr ese propósito, sí, que es un propósito extrafiscal
porque es el mejoramiento del medio ambiente. Por supuesto, muy importante eso que usted nos está diciendo. Profesor Henry Morocho de la Universidad del Rosario, muchas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender un poco más sobre este tema de los impuestos ambientales, Andrea. Sí, pues mire, yo le tengo varios comentarios que hacen aquí en nuestro YouTube Live. Dice Alfonso Valdés Uribe, si no se puede reciclar, no se debe fabricar. Dice por acá Gis Largo Z, yo no compro productos que vienen empacados en mucho plástico, así que no todos van a salir afectados. El uso de bolsas plásticas sigue siendo un problema serio, dice Harry, cartón degradable. Dice, a ver por acá, mire, Diego Rodríguez, en su momento estuve de acuerdo con el cobro de bolsas en supermercados para desincentivar su uso y ahora estoy de acuerdo con este nuevo impuesto, pero yo le quiero leer por acá otro comentario que hace Farmacia Uribia. Vivo en Uribia, en La Guajira, Mauricio. Acá la principal forma de consumir agua es en bolsas de agua de 100 pesos, ya que es más económico para las personas de bajos ingresos. Además, acá no hay acceso a agua potable. Dice entonces que el impuesto a plásticos de un solo uso puede afectar la economía de los hogares más pobres que no pueden encontrar alternativas más económicas. Sí. Y es que se debe mirar el contexto de cada región, porque digamos esto particularmente de La Guajira, allí impactaría. Entonces tiene como sus dos caras y por eso será importante la discusión en el Congreso sobre estos impuestos ambientales. Y como decíamos, Andrea, pues hay muchos alimentos, usted menciona el agua, ese es muy buen ejemplo, pero hay otros más que están empacados en plástico o simplemente un producto que sea de plástico de un solo uso, como por ejemplo los vasos desechables, los tenedores, los platicos en las piñatas, en los cumpleaños, bueno, todo esto es el plástico de un solo uso y puede verse afectado con este aumento en los impuestos. Por eso quiero saludar hasta ahora a Daniel Mitchell, él es el presidente de Acoplásticos, y preguntarle, doctor Daniel, pues ustedes cómo ven esta propuesta, que no es la primera vez que se da en el Congreso de la República una discusión sobre el tema de ponerle más impuestos al plástico de un solo uso. Gracias, muy buenas tardes a la mesa de trabajo y a toda la audiencia de la W. Sí, efectivamente, esto es un debate alrededor de la sostenibilidad de los plásticos y la economía circular que viene de tiempo atrás, y en ese sentido pues se han propuesto diferentes mecanismos normativos. Yo resaltaría especialmente el que fue aprobado recientemente en la ley de los denominados plásticos de un solo uso, donde se establecen unas medidas prohibitivas para unos productos, unas alternativas en cuanto a materiales, reutilización o circularidad para este tipo de productos y unas metas ambiciosas y específicas para diferentes tipos de empaques y envases plásticos. Esta es una ley que, como lo mencioné hace un momento, fue aprobada y fue sancionada hace pocas semanas. Entonces ya este es un sector que tiene una regulación en marcha, que tiene unas metas, que está avanzando hacia la circularidad y hacia la sostenibilidad en el sector, y tenemos pues naturalmente unos términos para avanzar en el cumplimiento de esta regulación ambiental alrededor de los plásticos. Acá se propone entonces una regulación adicional que implica un impuesto a los envases y empaques de plástico. ¿Esto qué significa? Significa que cualquier producto que viene empacado o envasado en plástico, pues dentro de su cadena va a tener un impuesto adicional. ¿Y cuáles son los productos que están empacados o envasados en plástico? Pues son, si uno entra a un mercado, entra a una tienda, pues la verdad es que son prácticamente todos. El arroz, la harina, lentejas, frijoles, prácticamente todos los granos, avena, carnes, pollo, pan, galletas, los snacks. Pues saltando de alimentos a otro tipo de productos, tenemos papel higiénico, los detergentes, el champú, el jabón, también las bebidas, también los aceites. Entonces, realmente, cuando lo analizamos, es un impuesto que va a tener un impacto importante sobre la canasta básica familiar. El impacto depende un poco de cuánto pesa el empaque o el envase, un poco dentro de la estructura de costos de ese producto, pero de acuerdo a nuestras estimaciones, repito, dependiendo del peso del empaque, el impacto que tendría sobre el precio del producto final, es decir, sobre el alimento, sobre las bebidas, sobre el aceite, sobre los detergentes, productos de aseo y limpieza, puede ser de 1%, 2%, 3%, 4% y en algunos casos incluso acercándose al 5%. Entonces el impacto inflacionario
sí puede ser importante, sumado a lo que mencionaba el profesor Henry, y es que, pues por un lado, los impuestos ambientales tienen que verse desde una óptica integral. En el caso del impuesto a los empaques plásticos, se establece una excepción o una no causación sobre algunos resultados en cuanto a la economía circular que no se detallan realmente, pero de ahí uno se pregunta, ¿por qué solamente sobre los empaques y envases plásticos? Es decir, Sí. sobre todo se busca avanzar en la circularidad, todos tienen un impacto ambiental, entonces deberíamos todos tener, digamos que una regulación alrededor de esos retos ambientales. Los tenemos. Acoplásticos. Permítame, lo interrumpo ahí. Bien, usted nos dice como el impacto que esto tendría, porque casi todo lo que vemos pues tiene plástico y eso podría afectar directamente al consumidor, pero quiero preguntarle el compromiso ambiental que ustedes también tienen y si no es hora de meter un poco más el acelerador para tratar de mitigar ese impacto ambiental, porque es que también es muy triste vernos como sociedad ensuciando mares, calles con uso de un solo plástico y nos acostumbramos así a hacer una generación desechable y toda la contaminación que esto está teniendo. Por eso es que aquí se habla de esos impuestos para generar más conciencia. Entonces, ¿no sería ahora tal vez esta oportunidad, ya que hay un tema de impuestos, de tributación, que conociéramos un poco más ese esfuerzo para que se genere una política más ambiental con respecto al uso de plásticos de un solo uso? Claro, totalmente de acuerdo. Y ese acelerador viene en marcha y muy fuerte y desde hace un tiempo. Si miramos, por ejemplo, las cifras del mercado, hoy en día en Colombia se están reciclando más de 350.000 toneladas de residuos plástico postconsumo al año. De acuerdo a cifras de la misma Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el valor puede ser incluso superior a los 470.000 toneladas. Entonces, ahí hay unos resultados que ya se están dando. Esto no es un mercado nuevo y el crecimiento tiene cifras muy positivas. Nosotros hemos hecho varias encuestas para medir el crecimiento del reciclaje de plásticos en Colombia. El año pasado, en toneladas, el reciclaje creció 19%. En valor creció 145%. Las inversiones para el reciclaje de los plásticos en los últimos 2 años crecieron 120%, lo que llevó a un aumento total en la capacidad instalada del 40% en este periodo. Entonces, realmente el avance se está dando, cada vez hay mayores desarrollos en cuanto a la tecnología alrededor del reciclaje mecánico y del reciclaje químico, cada vez hay nuevos materiales, cada vez hay nuevos desarrollos, estamos viendo con mucho optimismo todo lo que viene pasando en el país. También en términos regulatorios hay unos avances. Colombia cuenta con una estrategia de economía circular, cuenta con un esquema de responsabilidad extendida del productor que obliga a las marcas, a los productores que lleven al mercado productos que estén empacados o envasados a cumplir unas metas de reciclaje, lo que se conoce como el esquema de responsabilidad extendida al productor a través de planes de gestión de residuos. Y Colombia cuenta también con una ley de plásticos de un solo uso. Entonces, por todos los frentes estamos avanzando en tecnología, en mercados, en crecimiento, en capacidad instalada, en todo el trabajo que hacen los recicladores de oficio para el reciclaje de los plásticos y también en regulación estamos muy avanzados. Entonces, realmente el compromiso es muy fuerte. Las cifras son bien importantes y nosotros estimamos que al paso que vamos, Colombia realmente puede ser un referente bien importante en la región y yo diría que duplicar las tasas de reciclaje de los plásticos en unos pocos años. Mitchell, ¿usted ya ha tenido la oportunidad de hablar con el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, para plantearle estas preocupaciones o en qué momento lo harán y qué esperan entonces que pase para que pues no haya una afectación tan grande de este impuesto en el bolsillo de los colombianos? Sí, yo creo que lo importante es tener ideas, tener propuestas. Nosotros hacemos énfasis en el impacto que tiene este impuesto sobre los precios de la canasta básica. Estamos pendientes de conversar con el ministro. El anuncio se hizo hace apenas 2 días y estamos precisamente en ese proceso, pero yo creo que es algo de verlo de una manera abierta. Lo que mencionaba hace un momento, nosotros vemos que se puede avanzar en un impuesto que tenga tal vez unas tarifas mucho menores. Si analizamos la tarifa de este impuesto frente a otros que se han discutido, por ejemplo, en el Reino Unido o en Europa, el de Colombia es más alto que esos países. Y lo otro que tiene sentido es mirarlo para todo tipo de materiales, porque para todo tipo de materiales
el vidrio, el plástico, el papel, el cartón, los metales y demás, pues tenemos que avanzar hacia la sostenibilidad. Entonces miremos el tema de una manera integral y busquemos soluciones. Yo creo que Claro. los instrumentos económicos para la sostenibilidad, nosotros estamos completamente de acuerdo, como le mencionaba Sí. el profesor Henry. Miremos diferentes soluciones para mitigar ese impacto y que los recursos que se deriven de esos impuestos pues lleven precisamente a las soluciones ambientales que se buscan. Eso es lo importante y seguramente estas soluciones o por lo menos diálogo y acuerdos se van a dar en el Congreso de la República. Muchas gracias, presidente de Acoplásticos, Daniel Mitchell. Gracias, Paola, gracias, Mauricio, gracias a todos los internautas que se conectan siempre en Sigue la W en digital. Mañana las citas en la radio a las 12 del mediodía.